te decía, siempre mirando el tema desde la visión de un fideicomiso financiero, en el cual el fiduciante es una entidad financiera. ¿Sí? Esa es la base del análisis que vamos a efectuar en este punto y en general. Entonces dijimos, la primera etapa de la securitización es la originación, esto es la generación por parte de la entidad financiera de la mercadería, que luego va a fideicomitir. Esto es definir el mercado objetivo, es decir, a dónde va a apuntar a los fines de poder colocar los préstamos, qué tipo, si es individuo, si es con qué garantía, con qué tasa, con qué plazo, etc. Definir una cartera de créditos a ser fideicomitido que sea homogénea o susceptible de homogeneización. Esto significa que ahí me ponen en el chat, ¿no está grabando? Parece que sí, ¿eh? Sí, profe, ahora sí. Listo, gracias. Seguimos. Decíamos entonces definir el mercado objetivo, definir el perfil de esos bienes que tienen que ser homogéneos. Recuerden que la fuente única de repago de los títulos que se emiten en el marco de estas operatorias es la cartera de crédito, por lo tanto, tienen que ser lo suficientemente homogéneos para poder ser analizados por las calificadoras de riesgo, por una parte, y también obviamente por los inversores que deseen luego invertir en estos títulos. Si mezclamos, por ejemplo, hipotecario con prenda, con tarjeta de crédito, claramente se confunde, dado que no son los mismos comportamientos de pago en cada uno de este tipo de crédito y de garantía. Tienen que ser significativos en volumen, podemos ver algunos ejemplos al respecto. Acá, como ven, participan fiduciantes, fiduciarios, beneficiarios, Comisión Nacional de Valores, las bolsas de comercio, agentes colocadores, etcétera, etcétera. Todo eso cobra. Por lo tanto, la estructura, el costo fijo es grande. Para poder diluir esa estructura y que el all-in cost, que se llama, que es la tasa de interés más todo el resto de los costos, sea razonable, es necesario que sea de un volumen relevante. Tener una estructura financiera que genere la posibilidad de un flujo que sea aceptado luego por parte de los inversores. Les decía la clase pasada, si tenemos una cartera de préstamos que son casi todos a, no sé, 36 meses, de préstamos personales, en pesos 36 meses, y si le agregamos un 10% de esa cartera en préstamo a 120 meses, lo que se arma es un flujo que es imposible de ser estructurado de una manera que sea aceptada después por los inversores. Por eso tiene que tener una estructura financiera tal para poder atender el flujo de pago de los títulos. Una vez que está constituida la cartera, pasamos a la etapa 2, la constitución del fideicomiso, donde el fiduciante cede la cartera en propiedad fiduciaria a un fideicomiso financiero que está administrado por el fiduciario. ¿Sí? Dijimos que en el caso de un fideicomiso financiero, el fiduciario tiene que ser o una entidad financiera, bajo lo previsto por la 21.526, o una sociedad específicamente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para actuar como fiduciario financiero, que debe tener obviamente determinadas características, de cumplir determinados requisitos. Hoy son bastante más complejos que lo que eran anteriormente, incluso en cuanto a el capital que deben mantener para poder ser fiduciarios. Entonces, esa cesión en propiedad fiduciaria que hace el fiduciante al fideicomiso
el fiduciario no saca plata de su bolsillo, sino que para poder financiarlas y para poder repagarlas, lo que hace es emitir valores de deuda fiduciario o certificados de participación que son adquiridos por los beneficiarios. Estos beneficiarios, cuando suscriben, ponen los pesos y con esos pesos el fiduciario le paga al fiduciante. Y con eso queda constituido el fideicomiso. Luego viene la etapa 3, que es la operación del fideicomiso. ¿Cómo es esto? Los deudores, que son los titulares de los créditos que están cedidos en propiedad fiduciaria del fideicomiso, pagan las cuotas, o al menos deben pagar las cuotas. El fiduciario cobra y con esa plata paga los cupones de amortización y renta de los valores de deuda fiduciarios, y obviamente quien los cobran son los beneficiarios. Esto se repite tantas veces con pagos tan comprometidos en los distintos flujos, y por último se liquida el fideicomiso, etapa 4, liquidación, donde el remanente del fideicomiso, según lo previsto en la parte pertinente del Código Civil, o va al fiduciante o a un fideicomisario, que habíamos dicho que era el titular de los derechos, puede ser un tercero que era el titular de los derechos del remanente del fideicomiso, o a los beneficiarios. En general, en los fideicomisos financieros, como son los que estamos viendo, hay una concurrencia de figura entre fiduciante y fideicomisario. Siempre es, o generalmente es, la misma persona. Así que el remanente también vuelve al fiduciante, que en definitiva es quien originó el negocio. ¿Okay? Esperemos que haya quedado claro este punto, porque nos va a servir como base para lo que viene a continuación. ¿Quiénes son los participantes habituales en el proceso? Además del originante o fiduciante, el administrador fiduciario, el fideicomiso, que es el vehículo, aparecen las sociedades calificadoras de riesgo, pueden aparecer agentes colocadores. No necesariamente quien coloca es el fiduciario. Claramente el fiduciario es uno de los agentes colocadores, pero si el fideicomiso es suficientemente grande, probablemente contrate otros agentes colocadores, se llama co-colocadores, o también agentes subcolocadores, que lo que hacen es cobrar una comisión para colocar esos títulos a los inversores en el mercado. En todo este tipo operatorio se requieren dictámenes legales, dictámenes impositivos, un auditor, puede haber un administrador o servicer, en general, ya cuando veamos los fideicomisos de hipotecas, en general hay, ¿sí? Aparece este administrador o servicer, que es el que administra, obviamente por cuenta y orden del fiduciario. El fiduciario puede delegar la función de administración, lo que no puede es delegar la responsabilidad de hacerlo. Si el tercero lo hace mal, quien es responsable es el fiduciario. Esta es una estructura genérica de una cartera donde el originador lo que hace es transferir en propiedad fiduciaria a un vehículo especial esos títulos. A partir de ahí voy a compartir luego la pantalla, no sé qué pasa. Probablemente se haya caído la línea. ¿Se ve ahí? Sí, profe, se le escuchaba como cortado. Sí, sí, tiene que ser, se debe haber, probablemente. Sí, se ve. Bien, gracias. Seguimos entonces. Decía que esta es una estructura de un fideicomiso a nivel financiero, a nivel global, en el cual tenés un originador que genera la cartera y la cede a un vehículo especial de inversión,
donde ven acá en rojo que habla de credit enhancement, que es mejoradores de crédito. Ahora vamos a ver qué es eso. Este vehículo lo que hace es emitir títulos con distintas características, por ejemplo los títulos clase A, clase B, clase C, que tienen a su vez distintas calificaciones de riesgo y que son los adquiridos por los inversores. Ahí vamos a profundizar dentro de este esquema. Habíamos hablado acá de valores de deuda fiduciaria, títulos de deuda fiduciarios o certificados de participación. Y vamos a aclarar qué es eso, para poder entender bien esta cuestión. Acá la extinción, díganlo, es muy simple. Acá hay dos modalidades de emisión de títulos que son los que posteriormente se ofrecen en el mercado, si es un fideicomiso con oferta pública. Por un lado hablamos de certificados de participación, por otro lado de títulos representativos de deuda. La diferencia es que los certificados de participación son emitidos solamente por el fiduciario, el único que puede emitirlo es el fiduciario. Los certificados, los títulos representativos de deuda pueden ser emitidos por el fiduciario, también podría eventualmente participar un tercero. No es el caso de lo que ocurre en general en la Argentina, donde siempre es el fiduciario el que realiza la emisión de estos títulos. ¿Cuál es la diferencia entonces? Dijimos, entre el certificado de participación y los valores fiduciarios de deuda. El valor fiduciario de deuda es un título, en el cual sabemos al inicio cuál es el capital, sabemos cuál es la tasa de interés, sabemos cuál es el plazo teórico, cuando hablo del plazo teórico, con lo cual, en última instancia, podemos, antes de realizar la inversión en ese título, saber cuánto es lo máximo que podemos llegar a cobrar. En cambio, el certificado de participación es lo que se llama la participación equity. Es variable. Puede tener tasa de interés o no. En general no tiene tasa de interés, en algunos casos sí. Pero básicamente en los fideicomisos financieros, este certificado de participación lo que hace es tener una remuneración variable. ¿En qué sentido? En que cobra, es el titular del exceso que se produce de flujo dentro del fideicomiso. Ya lo vamos a ver con un esquemita puntual para que se entienda bien. Pero lo que hay que entender es eso. Ahí no sabemos cuánto va a ser porque va a depender de la cobranza que realice el fideicomiso, es decir, el cumplimiento en los pagos que realizan los distintos deudores dentro del fideicomiso. La legislación da todas las posibilidades, pueden ser el portador, nominativo endosable, no endosable, capitular, escriturales. La realidad es que hoy no se pueden emitir títulos que no sean nominativos, no endosables, y en general lo que se usa es el sistema escritural. Deben emitirse sobre la base de un prospecto. Es un prospecto que está normado por la Comisión Nacional de Valores en las distintas normas que emite, y donde básicamente se describe el fiduciante, el fiduciario, el fideicomiso. De hecho, que el contrato de fideicomiso normalmente es un anexo a este prospecto, donde deberían estar bien claros los derechos que confieren a cada una de las partes, y es fundamental que esto se cumpla adecuadamente y que sea con la mayor veracidad posible para que los inversores
puedan hacer su propio análisis para poder decidir la inversión o no dentro del fideicomiso. Hablamos de que los certificados pueden ser escriturales. Esto normalmente, como ven acá, se efectúa a través de la emisión de certificados globales que sirven para su inscripción en régimen de depósito colectivo. Esto es, se hace un certificado global y eso se deposita usualmente en caja de valores, que es el administrador, que es quien lleva la custodia de esos títulos y lleva el libro de el libro de registro de los tenedores de esos títulos. Pueden emitirse diversas clases de certificados. La única condición que hay que cumplir es que dentro de cada clase de certificado debe tener los mismos derechos. ¿Sí? La clase A tiene que tener los mismos derechos para todos los tenedores de esos títulos. Habíamos hablado acá de Credit Enhancement o mejoradores de crédito. Esta es una condición fundamental para el fideicomiso. Hay algunos que hablan, en este caso, de la alquimia de la securitización, refiriéndose específicamente a estos mejoradores de crédito. ¿Qué es esto de los mejoradores de crédito? Es una estrategia que permite mejorar, como su nombre lo indica, el perfil de una emisión. Estos mejoradores lo que hacen es constituir un colchón para absorber pérdidas potenciales. Como la única fuente de repago de estos títulos son la cobranza de los créditos cedidos en propiedad fiduciaria, claramente es un colchón para absorber impagos, para absorber morosidad, para absorber incobrabilidad de los créditos subyacentes. ¿Cómo se pueden establecer, cómo se pueden estructurar estos mejoradores de crédito? Lo primero que surge es la subordinación. Es decir, se emiten valores de deuda fiduciaria, OCP, en distintos tranches, tramos o clases. Cada uno tiene una calificación de riesgo diferente en función de la subordinación. Por ejemplo, volvemos al ejemplito este de acá. Tenemos los títulos clase A que tienen calificación AAA. Los títulos clase B que tienen calificación A y los títulos clase C que tienen BBB. ¿Por qué? Básicamente porque los títulos B están subordinados a los títulos clase A. ¿Qué significa subordinado? Significa que en caso los titulares de los títulos clase A van a cobrar primero y una vez que terminaron de cobrar su capital más el interés, recién ahí empieza a cobrar el titular de clase B. Una vez, lo mismo, como el clase C está subordinado al clase A, te da el mismo efecto. Esto es lo que se llama la subordinación y es lo que produce esto es una sobrecolateralización de la emisión. Por eso es AAA. ¿Por qué? Porque usualmente esto puede ser, por ejemplo, hay un ejemplo más acá tienen, por ejemplo, en el cual tenés que el 50 y pico por 59% es el título clase A, el 10% el B, el 7% el C, el 24% el CP. Es decir, que el tenedor del título clase A tiene el 100% del flujo, pero tiene derecho al 100% del flujo, pero tiene el 59% de la creencia. Eso es lo que se llama sobrecolateralización. O sea, ese mejorador de crédito lo que hace es mejorar la capacidad de pago de ese fideicomiso. Por lo tanto, es lógico que obtenga la mejor calificación
otorgada por las distintas calificadoras de riesgo. Otro de los mejoradores de crédito es la estructura secuencial de pago. Esto es el spread de tasa de interés. Volvamos al cuadrito. Me voy a volver loco, pero es interesante poder verlo gráficamente para entenderlo mejor. Dijimos estructura secuencial de pago y esto tiene que ver con el spread. ¿Por qué? Una cartera naturalmente de préstamos personales, en pesos, por decirlo así, hoy debe tener una tasa de más o menos el 60% anual, una cosa así, promedio, en general. Esta cartera se cede al fideicomiso a una tasa menor. Esto significa que si 100 pesos rinden el 60% y yo lo cedo al 40% acá, no le voy a, esto no es matemático, simplemente quiero mostrarle el ejemplo, no le va a transferir 100 pesos, sino que va a valer 120. Por eso el rendimiento es menor. Pero a su vez, este fideicomiso, o sea, eso es una ganancia para el fiduciario. Esa es una de las razones por las cuales conviene, bajo ciertas características, realizar esta operatoria en cabeza del fiduciario. Pero, usualmente, el fideicomiso no va a pagar ese 40% al beneficiario, sino que le paga, por ejemplo, el 25%. A la clase A, el 27% a la clase B, el 30% a la clase C. Es decir que hay un spread entre el 40% que rinde la cartera y el 25 o 27 promedio que paga, que es lo que se llama la estructura secuencial de interés, que es una sobrecolateralización del flujo y que no solamente permite pagar todos los gastos de funcionamiento del fideicomiso, sino que es un mejorador de crédito para los beneficiarios. Bien. Por último, hay dos mejoradores de crédito más. Uno es el fondo de liquidez. Esto básicamente funciona de la siguiente manera. Se conviene por el contrato de fideicomiso, y obviamente debe estar detallado en el prospecto de emisión, de que se crea un fondo de liquidez. Usualmente el fondo de liquidez es equivalente a los dos próximos cupones teóricos de capital más interés, y eso lo retiene el fiduciario. Es decir, si se emite, por ejemplo, 100 pesos, si la emisión es por 100 pesos y hay un fondo de liquidez, en este paso que decimos del fiduciario hacia el fiduciante, no le da todo, sino si el fondo de liquidez es un 5% y son 100, se queda con 5 el fiduciario, no para él obviamente, sino en custodia, y le devuelve 95 al fiduciario. ¿Por qué es un mejorador de crédito? Porque el titular de los títulos clase A generalmente tienen la certeza que los dos próximos cupones lo va a cobrar sí o sí, independientemente de lo que pase. Cuando se utiliza para el pago ese fondo de liquidez, primero, con la próxima cobranza que entra al fideicomiso después de erogar los gastos, eso va a que el fondo de liquidez vuelva a tener el nivel que se haya pactado por contrato, y a partir de ahí se puede liberar los pagos de los cupones. Además de fondo de liquidez, algunos fideicomisos tienen el fondo de gastos, que esto básicamente funciona de la misma manera, pero tiene por objeto
de alguna forma financiar por anticipado los gastos de funcionamiento del fideicomiso. Esto tiene básicamente que ver con los costos impositivos que tiene el fideicomiso y que el fiduciario debe asegurarse ese pago, porque si no es responsable de erogar esos impuestos por cuenta ajena. Entonces dijimos, mejorador de crédito tenemos 4, la subordinación, la estructura secuencial, es decir, el spread de tasa de interés, y los fondos de liquidez y los fondos de gasto. Esos son fundamentales para poder mejorar, como su nombre lo indica, la calificación de riesgo, por ende, la percepción, por ende, la tasa de interés que van a pagar por los distintos tipos de tipos. Bien, ¿cuáles son las ventajas que tiene para el fiduciante esta figura? Desinmovilizan activos, generando liquidez que le permite colocar nuevos créditos. Esta es una figura donde usualmente se utiliza, el fiduciante lo utiliza cuando tiene capacidad ociosa de colocación de crédito. Es decir, cuando tiene mucho más demanda que posibilidades de obtener fondeo, este es un vehículo ideal. ¿Por qué? Porque coloco y vendo, coloco y vendo. Esto, como vamos a ver, cambia en cierta forma la modalidad del negocio de la banca tradicional. Ya no es más el buy and hold, ya no es más el coloco y mantengo en el balance. Ahora es coloco y vendo, coloco y vendo. Este mecanismo lo que permite es eliminar el descalce financiero de plazos y tasas. ¿Por qué? Y porque calza perfecto, sale del balance ese fideicomiso, esa cartera de préstamo. Sale del balance, entra el fideicomiso, la cartera de préstamo. Por lo tanto, como usualmente esa cesión en propiedad fiduciaria es sin responsabilidad por parte del fiduciante, directamente el riesgo se le transfiere a los inversores. Si los deudores no pagan, los inversores no cobran. El fiduciante y el fiduciario no sacan plata de su bolsillo y pagan a los deudores. A los titulares de estos títulos. Facilita el acceso a fuentes alternativas de financiación, hay mayor competencia por la oferta de dinero, le permite a la entidad de una forma interesante un acceso a los mercados de capitales, profundiza la desintermediación financiera, es decir, elimina el riesgo del spread dentro de la entidad fiduciante. ¿Por qué? Porque ahora cobra una comisión, como habíamos dicho antes. Esta cesión en propiedad fiduciaria, esta tasa, esta cartera rinde 60, se cede al 40, ese diferencial es una comisión que lo cobra por única vez. Y una vez que lo cobró, no está sujeto a los avatares de la incobrabilidad o de la morosidad, como hubiese sido el caso si esa cartera queda dentro del balance, queda on balance y los deudores no pagan. En este caso, si los deudores no pagan, impacta directamente en los beneficiarios. Mejora la disciplina del otorgamiento de crédito. ¿Por qué? Porque acá hay una calificadora de riesgo que te mira los créditos, o una auditoría que te mira los créditos y dice, sí, no, pasa o no pasa. Con lo cual, la entidad puede colocar cualquier cosa, pero la realidad es que esos créditos no admisibles para transferir en propiedad fiduciaria es un lastre que queda dentro de la cartera. No cumple el objetivo de desinmovilizar el activo. Reduce costos operativos. ¿Por qué? Porque los gastos de administración de la cartera lo paga desde el fideicomiso. Y por último, reduce exigencias regulatorias. Esto está relacionado con básicamente la liquidez. ¿Sí? Si la entidad tiene un problema de liquidez, este es un vehículo idóneo para resolverlo. No así, y esto téngalo muy presente, no así en el tema capitales mínimos. ¿Por qué? ¿Recuerdan cuando vimos, capítulo 3, regulaciones prudenciales, a partir de lo que pasó en el
2008, donde muchas entidades que habían hecho este tipo de operatorios por una cuestión de riesgo reputacional volvieron a incorporar a sus balances ese tipo de operatorios, generando una pérdida muy grande dentro de las entidades. A partir del Basilea 3, dentro del riesgo de crédito que deben calcular las entidades financieras a los fines de incluirlas dentro dentro de la exigencia, del régimen de capitales mínimos, también tiene que incorporar el riesgo implícito en las carteras securitizadas. Es decir, se incluyen estas carteras securitizadas que están en cuentas de orden dentro del fideicomiso, dentro del balance del fiduciante, también deben utilizarse para calcular la exigencia de capitales mínimos. O sea, para capitales no sirve. Esto, si esta clase, si la hubiésemos dado 10 o 15 años atrás, probablemente el speech hubiera sido otro. En este caso, no es así. ¿Cuáles son los riesgos? Si hay volatilidad en los mercados, se puede demorar la securitización. Y por último, una cuestión respecto de que la entidad retiene el riesgo residual. Volvamos acá. El título clase A se vende en el mercado fácilmente. Con esta calificación se vende fácil. El título clase B, la calificación A probablemente se vende. El título clase C, recuerden que el B subordinado a la A, el C al B, el servicio de participación al otro. El valor de deuda fiduciario C, ponele que lo puedas colocar. En la Argentina, puntualmente, los certificados de participación, no hay ninguna chance de colocarlo en el mercado. Por una cuestión de riesgo y de calificación, no hay inversores dispuestos a invertir en ese tipo de títulos, con ese nivel de riesgo. Recuerden que son los que asumen el primer riesgo. El primer impago le pega de lleno en este título. Por ende, estos certificados de participación, la única forma que tiene de establecerse un operatorio de este tipo es que el fiduciante es quien se queda con ese título dentro de su balance. Es decir, cuando hablamos de que le transferimos los pesos que pusieron los beneficiarios al fiduciante, en realidad, si acá se coloca 100, no se le paga 100. Por un lado se descuenta el fondo de liquidez, por otro lado se descuenta el fondo de gasto, y por otro lado se descuenta el certificado de participación. ¿Profe? Sí, sí, escucho. Bueno, parecía que había un... Vamos a ver por el chat. Profe, se está escuchando muy cortado. No sé si quieren hablar con la gente de Telecom para que mejore la conexión. No sé qué decir. No tengo otra posibilidad. No, el módem está funcionando. No sé qué decir. En todo caso, cuando se empiece a entrecortar, me lo ponen por el chat y vuelvo a repetir lo que haga falta. ¿Ok? Bien.
Dale, gracias. Por favor, le decía entonces, repito esta última parte, donde el fiduciario no le paga el 100% de la cesión, sino que le retiene el fondo de gastos, el fondo de liquidez, y también hay una parte que los beneficiarios no suscriben y que el fiduciante actúa como beneficiario por el certificado de participación. Por una partecita chiquita del fideicomiso hay una concurrencia entre la figura del fiduciante con el beneficiario. ¿Por qué decimos entonces de que es un riesgo? Y porque imagínense, son activos mucho más riesgosos que los préstamos en general. Y ¿qué pasaría si una entidad financiera incurre en un exceso de securitización y gran parte de su activo está conformado por este tipo de instrumentos con un riesgo elevado? Eso generaría probablemente una pérdida de calidad en ese activo de las entidades, obviamente haciéndola mucho más riesgosa. Vamos a pasar esto, lo pueden ver ustedes, es muy simple, cuáles son los análisis que tienen que tener desde el punto de vista del inversor. Está relacionado con que los activos sean correctos, que no tengan lo que se llama vicios de evicción, es decir, que no haya un fraude, que realmente los créditos existan, que los deudores sean solventes, al momento al menos del crédito, es decir, que no haya ese tipo de vicios dentro de la cartera. Analizar el riesgo crediticio en cuanto a la antigüedad, la atomización, el pago, etcétera, etcétera. Analizar cuáles son los riesgos operativos, ver los sistemas de cobranza. Un punto que sí vamos a analizar un poquito más es el riesgo de confusión de patrimonio. Dijimos que si el fiduciante o el fiduciario tienen un problema de, mejor dicho, si el fideicomiso tiene un problema de cobranza, ni el fiduciante ni el fiduciario, ¿sí?, tienen responsabilidad, salvo dolo fraude, de poner ese dinero. Pero fíjense lo que pasó en un caso. En un caso donde el fiduciante era una casa que vendía electrodomésticos, Bonesi era su nombre, en vez de ser una entidad financiera. ¿Se escucha bien ahí? Hay un alumno propone desactivar la cámara, no sé si quieren eso. No sé cómo les resulta más cómodo. Bien. Decíamos entonces, un caso puntual donde el fiduciante era una casa esta de electrodomésticos, por la cual el fiduciante, en ese caso con el fiduciario, habían firmado lo que se llama un contrato de agencia de cobro. Los deudores, en un fideicomiso financiero, deben, ¿sí?, pagarle al fideicomiso, pero sería bastante engorroso desde el punto de vista comercial cambiarle la modalidad de pago a esos deudores. Por lo tanto,
a los fines de que para el deudor cedido, el deudor cuyo préstamo fue cedido al fideicomiso, no tenga ningún inconveniente, ni se le cambie ninguna condición, lo que se hace es firmar un convenio de agencia de cobro entre fiduciante y fiduciario. Entonces, el fiduciante sigue cobrando, pero por cuenta y orden del fiduciario. Por lo tanto, como dijimos, se firma un convenio de agencia de cobro. Y ahí se da lo que se llama el riesgo de confusión de patrimonio. ¿Qué pasa si el fiduciante cobra y no le rinde el fideicomiso? Vulnerando, ¿sí?, las obligaciones de este contrato de agencia de cobro. Eso ocurrió efectivamente con esta casa Bonesi. Lo que hizo fue cobrar y presentarse en convocatoria de acreedores ante el juez diciendo que necesitaba esos fondos para seguir funcionando, y el juez le hizo lugar. En realidad, acá hay un tema. Esos fondos que retiene esta casa de artículos para el hogar, en realidad es... ¿dónde está el punto? ¿Es realmente riesgo crediticio o es retención indebida de fondos? De hecho que ahí tienen dos titulares de los diarios donde se puso en tela de juicio toda la industria del fideicomiso. Se las cuento rápido. El juez en segunda instancia reconoció de que era una retención indebida de fondos, y lo interesante es cómo lo fundamentó. Es decir, Bonesi estaba reteniendo indebidamente fondos. ¿Y cuál es el fundamento? Que Bonesi ya había, esta casa de electrodomésticos ya había cobrado por la cesión en propiedad fiduciaria de esos créditos. Y reteniendo esos fondos, estaba cobrando 2 veces. Y eso está prohibido, obviamente, por la ley. ¿Sí? Esto es simplemente un caso de lo que se llama el riesgo de confusión de patrimonio, que es importante mitigarlo en este tipo de estructuras. ¿Cómo se hace para mitigarlo? A través de la normativa de la Comisión Nacional de Valores, donde a partir de este caso impuso un límite de 72 horas para de plazo para la transferencia de las cobranzas en caso de existir un convenio de agencia de cobro. Es decir, si el fiduciante cobra el día 1, tiene hasta 3 días para transferirle esa cobranza al fiduciario. Si no lo hace, el fiduciario debe inmediatamente notificarlo, emplazarlo, y en última instancia lo que debe hacer es informar a los deudores que cesen el pago en el fiduciante, y debería darle obviamente alguna alternativa, capipago, pago fácil, alguna cuestión de ese tipo. Otro punto a tener en cuenta por el inversor son las precancelaciones. Dijimos que la única fuente de repago de estos títulos son la cobranza obtenida por parte de los deudores. Dijimos, los deudores pagan, los títulos, los tenedores de los títulos cobran. Pero ¿qué pasa? En muchos casos puede ser que los tomadores de crédito, porque la tasa de interés baja en el mercado, decidan cancelar anticipadamente sus créditos. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso se produce una aceleración de cobro por parte de los tenedores de los títulos. Que eso obviamente se da en el peor de los escenarios. Cuando alguien precancela un crédito es cuando puede conseguir un crédito a una tasa menor. Y eso generalmente es al revés para el que tiene un título. Vos tenés un título que está colocado al 30%, seguramente te lo van a precancelar en un escenario donde la tasa de interés que vos puedas conseguir en alternativas de riesgo similar es menor.
Esto en Estados Unidos, por ejemplo, está bien tabulado. Hay estadísticas de todo tipo. En la Argentina es bastante aleatorio, producto de la volatilidad que tiene la economía en nuestro país. Vamos a hablar esta última media hora de la importancia de la securitización para la economía en general. Y obviamente para la política monetaria en particular, y vamos a linkear un poco el comportamiento de esta operatoria con la crisis del 2008. Ahí vamos a terminar de ver, vamos a ver al último menos de 5 minutos, 2 o 3 filminas de la securitización en la Argentina, pero hoy no es muy relevante. Entonces, ¿cuál es la importancia de la securitización? Sobre todo para el Banco Central, es un problema a la hora de definir la política monetaria. Si lo analizamos desde la identidad monetaria que ya hemos visto en clases anteriores, la securitización en cierta forma impacta sobre el B, impacta sobre la velocidad de circulación de dinero. Es decir, supongamos que un banco central quisiese hacer una política monetaria restrictiva, por lo tanto disminuye el M, a partir de la securitización que está relacionada con la creación secundaria de dinero, es muy probable que de alguna forma compense el impacto de esta baja en el M por un aumento en el B. Por lo tanto, y en algunos casos incluso, lo puede superar. Por lo tanto, manteniendo la cantidad de producción constante, podría generar inflación en el mediano plazo. Es decir, es un instrumento que complica fuertemente el diseño y la ejecución de la política monetaria por parte de los bancos centrales. Y si no, fíjense lo que ha pasado un poco en Estados Unidos. Esto es de ahora, en 2020. Subió estrepitosamente el balance de la Reserva Federal. ¿Sí? La cantidad de dinero subió estrepitosamente. Pero no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo. Acá tenés todos los bancos centrales. Esto realmente es impresionante. Pero la inflación no se cumple. Este es lo que espera la Reserva Federal de inflación, y acá tenés el objetivo, esta línea punteada de acá. Y está por debajo del objetivo. ¿Por qué? Porque por ahora la velocidad de circulación del dinero está muy baja. Producto de toda esta pandemia, los bancos no quieren prestar, etcétera, etcétera. Hoy prácticamente no hay emisiones de securitización en Estados Unidos, prácticamente ningún tipo. Es decir, la velocidad de circulación ha caído fuerte. Esto no necesariamente va a ser un comportamiento permanente en la economía, sobre todo ahora que hay algunos de los planes impuestos por la Reserva Federal que tiende a darle plata directamente al consumidor. Esto puede darse vuelta en algún momento. Pero esa es un poco la explicación del impacto, ¿sí?, de la securitización dentro de la economía. ¿Cuáles son los tipos de títulos que se emiten en las distintas cuestiones del fideicomiso? Por un lado existe lo que se llama el pass-through, que es el caso específico que hemos visto en el ejemplo inicial. El pass-through pasa a través de, en este caso el originante transfiere su cartera al fideicomiso, el fiduciario emite los títulos atados a esa fuente de repago, es decir que la cartera se contabiliza off balance. La
cesión en propiedad fiduciaria se contabiliza en cuentas de orden, es decir, fuera del balance de la entidad fiduciaria. Por ejemplo, en una entidad financiera donde tiene 50 pesos de reserva, 100 pesos de crédito, 100 de activo fijo, 150 de depósitos, 100 de patrimonio neto, si se securitizan 100 pesos, quedaría un balance, un activo, perdón, con la misma cantidad, ¿sí? Y un pasivo con la misma cantidad. Es decir, lo que se ha producido es un cambio cualitativo dentro del activo. Estos créditos pasaron a ser efectivos. Pero no hay un endeudamiento adicional de la entidad financiera. Es un cambio cualitativo del activo de la entidad. Otra especie de títulos que se emiten usualmente en el mercado son los que se llaman Asset-Backed Securities, como una generalización, o ABS, que es una emisión de títulos garantizados. En este caso es un bono que emite la entidad como fiduciante, donde se agrega una garantía de un fideicomiso. Es decir, la cartera securizada no sale del activo original, sino que lo que se hace es aplicarla a garantizar el pago de esos títulos. En ese caso, quien hace la emisión es el fiduciante. Es un pasivo para él. No el caso anterior, el que emitía era un fideicomiso. Y lo podemos ver con este ejemplo. El mismo modelo inicial de la entidad financiera, después de securitizar, acá se aumentó el activo. Y se aumentó el pasivo, obviamente. ¿Por qué? Porque esta emisión de deuda, lo que hizo fue generar más efectivo. Estos créditos, que son los que respaldan la emisión, siguen estando dentro del activo, no se han transferido a un vehículo por fuera, pero sí están garantizando específicamente, o sea, estos créditos garantizan esta deuda en forma específica. Entonces dijimos, pass-through por un lado, activos respaldados, bonos respaldados por activos en otro caso, y hay una modalidad que es el pay-through, que es una combinación de las anteriores. ¿Por qué es una combinación? Porque en este caso, se afectan activos al pago de intereses y amortizaciones, es decir, se toman los bonos de una modalidad pass-through y se hace lo que se llama un strip de esos cupones. A ver, un bono, un valor de deuda fiduciario, normalmente, ¿qué tiene? Un bono, ¿qué es lo que es? Una serie de cupones, ¿sí? Que representan el cupón 1, el cupón 2, el cupón 3, el cupón 4, es decir, los distintos flujos de pago de renta y de amortización que tiene ese bono. Lo que se hace a través de la modalidad pay-through es una entidad adquiere distintos títulos de esa naturaleza y lo que hace es emitir, bajo esta modalidad pay-through, muchos títulos que se llaman CMOs o CDOs, que son activos colateralizados con deuda. Sé que en este punto se les complica mucho, vamos a ir más despacio. ¿Qué son estas obligaciones garantizadas con deuda? Recuerden, como les dije antes, un banco de inversión compra en el mercado títulos emitidos en el marco
de este tipo de fideicomisos, que están viendo acá, estos títulos de deuda, bueno, ¿ustedes me escuchan ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y se ve la pantalla compartida? Sí, Sí, también. sí, se ve todo. Bueno, Ahora, esperemos que funcione. Bien, ¿qué es un CDO? Obligación garantizada por deuda. Estábamos en ese punto. A ver, habíamos dicho de que en el marco de la modalidad pass-through se emitían títulos garantizados por las carteras de crédito. Eso estaban off-balance de las entidades. Por lo tanto, eso no incrementaba el endeudamiento de la entidad como fiduciante, sino que dijimos que salía del balance. Por otra parte, habíamos hablado de la modalidad Asset Backed Security, donde ahí sí hay un incremento en el pasivo de la entidad que está garantizado por un fideicomiso con activos dentro del balance, del balance, insisto, del fiduciario. Y esta modalidad es un mix de. Ahora vamos a ver qué significa y por qué. O sea, cuál es la justificación financiera para hacer una alternativa de este tipo. Un CDO, es decir, una obligación garantizada por deuda, se constituye para financiar la compra de activos. Pueden ser bonos, pueden ser hipotecas, pueden ser cupones, etc. ¿Cuál es el punto acá? ¿Cuál es la idea de este punto acá? Supongamos que en Estados Unidos un emisor, acá es un fideicomiso, en Estados Unidos es un trust, lo que hace es emitir un título de deuda fiduciario a 10 años de plazo, o 20 años de plazo. Probablemente los inversores en forma individual deseen comprar los primeros cupones, los más cortos. Es difícil que un inversor individual te compre un bono a 20 años de plazo. Por otra parte, tenés los inversores institucionales, caso de las administradores, jubilaciones y pensiones, que probablemente si la tasa y el riesgo les sirve, lo que necesitan son aplicar fondos de largo plazo, que es cuando van a tener los pasivos eventuales contingentes que tengan que cubrir. A los fines de poder satisfacer ambas necesidades, se crean estas obligaciones garantizadas con deuda que funcionan de la siguiente manera. El fiduciante compra, ¿sí? Así como veíamos que en la etapa 1 de la secuencia se generaba la cartera de crédito, en la etapa 1 de la emisión de los CDOs, lo que se hace es comprar carteras de crédito, emisiones de bonos emitidas en el marco de distintos tipos de fideicomiso.
Y luego se hace, lo llama un strip. Por así decirlo, se separa el cupón 1, el cupón 2, el cupón 3, el cupón N, y se emite un título de deuda, ¿sí?, con garantía exclusivamente de ese cupón. O sea, se emite el CDO 1, tiene la fuente de repago, es el primer cupón de un bono emitido bajo la modalidad pass-through. El CDO número 2 tiene exclusivamente la fuente de repago el cupón de renta y de amortización del bono 2 y así sucesivamente hasta el bono N. ¿Por qué? Como le dije antes, es para poder mejorar en cierta forma la estrategia financiera y de riesgo de cada uno de los inversores. Y dentro de ese CDO 1, que tiene como garantía ese bono, ese cupón número 1 de ese bono, también se pueden emitir distintos tramos. El senior, el mezzanine y el tramo equity. Así que hay también una modalidad de subordinación que mejora la calificación de riesgo. Normalmente el tramo senior está calificado AAA y los otros con calificaciones inferiores. ¿Y a qué llevó esto? Los otros puntos es un poco lo que les estoy diciendo, simplemente lo tienen un poquito más largo y más fácil de entender. Pero no vamos a llegar con el tiempo. ¿Qué pasó en Estados Unidos con las hipotecas de baja calidad? O sea, vamos a analizar y vamos a tratar de linkear todos estos conocimientos teóricos que he tratado de impartirles con lo que pasó exactamente. Me gustó el título de un artículo, por eso lo pongo, es cómo transformar activo financiero en desecho nuclear. Porque realmente el impacto que tuvo sobre el sistema fue muy, muy grande. Y esto está relacionado con las hipotecas subprime. Algo hemos hablado en clases anteriores. Y la tía no está con nosotros. Las hipotecas subprime, dijimos que tenían distintas modalidades, que eran hipotecas de baja calidad, que había distintas cuestiones dentro de la economía americana que hacían que haya un exceso de oferta de crédito. Por lo tanto, cuando hay un exceso de oferta de crédito, lo que ocurre generalmente es una pérdida en la calidad crediticia de las... es decir, el acceso, se facilita el acceso a los tomadores de crédito de una manera donde se relajan los estándares crediticios. Dentro de este tipo de hipotecas de baja calidad existían las tasas ajustables, las ARM, donde, también conocido como liar loans o préstamos mentirosos, donde la tasa inicial era excepcionalmente baja y eso se incrementaba dramáticamente a partir del segundo año. Eso
en cierta forma se vendió no pudiendo o no queriendo ser muy específico en los speech de venta y realmente confundieron a muchos consumidores que, atraídos por la posibilidad de tener una casa muy grande, muy linda, y donde se paga $333 por mes el primer año, y en el segundo año pasás a pagar $833. Para un consumidor americano es bastante difícil luego de cumplir, y eso efectivamente se vio en el comportamiento de pago. Sumado a eso, la definición de lo que se llama el Shadow Banking System. ¿Qué es el Shadow Banking System? Es la intermediación crediticia que involucra entidades y actividades fuera del sistema regulado. Hay un montón de instituciones financieras que participan del sistema, que operan permanentemente con el sistema regulado, pero sin estar regulado. Compañías de manejo de fondos, fondos de cobertura, compañías de seguros, fondos mutuales, etc. Esta es una modalidad, digamos, donde se puede observar, no vamos a abundar en eso, simplemente para que tengan una idea, no es un tema que vamos a tomar en el parcial, pero básicamente acá lo que tenés es un mapa completo de quienes adquieren los distintos tipos de títulos emitidos en el marco de la securitización y a dónde fundamentalmente son aplicados. Y por último están también las agencias calificadoras de riesgo, que de alguna forma no estuvieron, si se quiere, muy certeros en cuanto a la asignación de las calificaciones de riesgo, y donde probablemente haya habido un incentivo desalineado en esto de que quien utiliza la calificación de riesgo para tomar una decisión de inversión no es específicamente quien lo paga, y sí es el viceversa. Entonces, como gran parte del ingreso de estas calificadoras provenía de calificar este tipo de alternativas de securitización, fueron probablemente más laxas en cuanto a la asignación de esta calificación. Y por último, los derivados de crédito, que también, que son contratos financieros bilaterales, también contribuyeron a expandir este tipo de comportamiento. Entonces, ¿qué pasó en el 2008? Por un lado, se colocaban hipotecas de mala calidad, subprime, que eran securitizadas bajo la modalidad pass-through, calificadas como AAA, el grueso, A, AA, es decir, si ustedes ven acá, el 96% de un portafolio de hipotecas de baja calidad generan activos investment grade, es decir, de grado de inversión. Esta es realmente la alquimia que permite la securitización. Imagínate que si la morosidad supera el 4%, el 8%, perdón, si supera el 8%, ya algunos de estos títulos empiezan a tener problemas. Pero no solamente eso, sino que en esto de la modalidad pay-through, en esto de los CDOs, las obligaciones colateralizadas con deuda,
distintos emisores compraban todos estos tramos triple B, que están acá, los empaquetaban y los vendían como títulos garantizados por estos cupones de estos bonos triple B, con estas calificaciones, triple A por el 75%, doble A por el 12%. Esto es una cosa de loco. Ustedes fíjense que si la morosidad e incobrabilidad de carteras de baja calidad, ¿sí?, supera el 8%, estos no cobran nada. Todos estos no cobran nada. De hecho que un título de un CDO que se vendió bajo esta modalidad en diciembre del 2007 a 90, cerca de 100, en marzo, junio, septiembre del año siguiente valía ¿cuánto? 5. Claramente acá hubo alguna cuestión que estuvo relacionada con todas estas cosas, con el Shadow Banking System, que compraban todo este tipo de títulos para conseguir financiamiento de corto plazo, con los Credit Default Swaps, que yo compraba estos triple A, total, le compraba una prima que me aseguraba el downgrade y con eso, de alguna forma, podía bancar el riesgo crediticio. Y las calificadoras que asignaron cualquiera en este tipo de emisión. Esto tuvo como consecuencia un cambio en la modalidad de manejo de las entidades financieras, un cambio en el negocio. Pasaron a ser el modelo de originar y distribuir el banco. Es decir, perdón, los grandes bancos lo que hacían era prestar a los distintos tomadores de crédito y vender en forma casi automática esas hipotecas a los distintos inversores. No la hipoteca en sí, sino títulos garantizados por las hipotecas, la modalidad mortgage-backed securities, como dice ahí. Esto también, ya terminando, lleva un cambio en la modalidad de los balances de los bancos. Este es un banco tradicional, donde básicamente tiene préstamos, bonos y efectivo en las reservas, en el activo, perdón, y se banca con depósitos y otras obligaciones y capital. Y estas entidades financieras pasaron a tener un balance de este tipo, donde los préstamos disminuyen su participación en detrimento de todo este tipo de títulos que de alguna forma cambian el perfil de los balances de las entidades. Esto le agrega muchísima volatilidad, le agrega mucho más riesgo de mercado, le agrega a su vez mucho mayor riesgo de impago de los deudores a través de estos préstamos que están asociados a que en última instancia los deudores subyacentes sean los que paguen. Bien, simplemente dos palabritas, como dije, para terminar. En Argentina, esta es la última información que publica la Comisión Nacional de Valores, la de enero, y donde vemos que prácticamente no se ha colocado casi nada de fideicomisos en los últimos tiempos. Tenés 5 o 6 fideicomisos en Argentina. O sea, está claro que
la situación de mercado conspira totalmente contra la colocación. Fíjense cómo viene cayendo la colocación mensual y la cantidad de fideicomisos que esto, por ejemplo, si lo comparamos contra el año 2017-2018, tenías 400 fideicomisos por mes, 300 por mes. Por semana se colocaban 50 fideicomisos. Eran 5, 6, 7, 8, 10 fideicomisos por día. Hoy eso ha caído prácticamente a su mínima expresión. Y lo último, lo que tienen en este gráfico es cuál es, dentro de la estructura de costo estimada, cuál es el aspecto que más lleva en esto de la estructura de costo fijo. Fíjense que siempre el fiduciario, en cualquiera de estos escenarios, se lleva entre el 45, 42 y 50% de la estructuración. Después tener estructurador, los colocadores, NB, calificadoras. ¿Sí? Esto es para demostrar que es una estructura de costos altos y que necesita volúmenes muy grandes. Esto son números que están un poco desactualizados. Estos son del año pasado. Hoy diría que una estructura mínima debería ser 50 millones de pesos para ser medianamente competitivos en cuanto a la tasa final. Y por último, ¿quién financia al fiduciante? Esto es, en los casos donde el fiduciante no es una entidad financiera, sino es, por ejemplo, Garbarino, Frávega, alguna de esas casas de artículos para el hogar, en la fase, antes de la securitización, la fase de originación son básicamente los bancos, y acá tenemos, una vez securitizado, ¿quién son los que compran? Los fondos comunes, las compañías de seguros son los principales compradores, los tramos A, los tramos B, el tramo C, prácticamente el fiduciante, y los certificados de participación, el fiduciante es el que adquiere el 100%. Bueno. Lamentando de que haya sido tan entrecortada la cuestión, sinceramente ponemos desde la cátedra todo lo mejor. Les decía, ponemos lo mejor de la cátedra para que esto salga de la mejor manera posible. La tecnología hoy no estuvo del lado nuestro. No sé si tienen alguna pregunta, quieren hacer alguna. Compartir algún pensamiento, alguna cosa. No, profe, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y nuevamente, perdón por todos estos No, inconvenientes. no hay drama. Se entiende, ¿Profe? profe. Hasta luego. Adiós. ¿Profe? Sí. ¿Podrán subir la